Hola Iglesia, bienvenidos a este tiempo devocional y vamos por la quinta semana de ayuno y oración en la cual estamos buscando a Dios y lo que buscamos es un avivamiento, buscamos que el Espíritu Santo avive nuestro interior, avive todo nuestro ser y produzca en nosotros eso que es el fuego de Dios, esa llenura del Espíritu Santo, ese avivamiento que necesitamos nosotros como iglesia, lo necesitamos, nuestra familia lo necesitan. Así que te animamos que si todavía no te sumaste, puedas sumarte en esta quinta semana de ayuno por un avivamiento. Y quiero leerte y compartirte acerca de Lucas 8. Hay dos encuentros personales que Jesús tiene con Jairo y con la mujer que tenía este flujo de sangre. Pero lo que me impactó, lo que Dios me hizo ver fue que estos encuentros personales sucedieron en medio de la multitud. Y te los quiero compartir y lo voy a leer. Dice, cuando Jesús regresó, la multitud se acercó, se alegró de verlo, pues todos estaban esperándolo. En esto llegó un hombre llamado Jairo, que era un jefe de la sinagoga. Arrojándose a los pies de Jesús, le suplicaba que fuese a su casa porque su única hija de 12 años se encontraba muriendo. Jesús se puso en camino y la multitud lo apretujaban. Había entre la gente una mujer que hacía 12 años que padecía de hemorragias, sin que nadie pudiera sanarla. Ella se le acercó por detrás y tocó el borde del manto, y al instante cesó su hemorragia. ¿Quién me ha tocado?, preguntó Jesús. Como todos negaban a haberlo tocado, Pedro dijo, Maestro, son multitudes las que te aprietan y te oprimen. No, alguien me ha tocado, replicó Jesús. Yo sé que de mí salió poder. La mujer, al ver que no podía pasar inadvertida, se acercó temblando y se arrojó a los pies. En presencia de toda la gente contó lo que lo había tocado, y como había sido sanada al instante. Jesús le dijo, Hija, tu fe te ha sanado. Vete en paz. Todavía estaba hablando Jesús cuando alguien llegó a la casa de Jairo, jefe de la sinagoga, para decirle, tu hija ha muerto. No molestes más al maestro. Al oír esto, Jesús le dijo a Jairo, no tengas miedo, cree nada más y ella será sanada. Cuando llegó a la casa de Jairo, no dejó que nadie entrara excepto Pedro, Juan y Jacobo y el padre y la madre de la niña. Todos estaban llorando, muy afligidos por ella. Dejen de llorar, les dijo Jesús, no está muerta, sino dormida. Entonces ellos empezaron a burlarse de él porque sabían que estaba muerta. Pero él la tomó de la mano y le dijo, Niña, levántate. Recobró la vida y al instante se levantó. Jesús mandó a darle de comer. Los padres se quedaron atónitos, pero él les advirtió que no contaran a nadie lo que había sucedido. Dos historias, dos situaciones totalmente diferentes, pero hay algo que tienen en común estas dos historias, y es que estaban rodeados por multitud. Y de esto te quiero hablar. Cuando nosotros podemos tener un encuentro personal con Jesús, aún estando rodeados por gente, aún estando en la iglesia, aún estando en el trabajo, aún estando en la escuela, en el medio que vos estés, en el ambiente que vos te muevas, vos podés tener un encuentro con Jesús. Y es destacable porque cuando Jairo se acerca a Jesús, él va a tener un encuentro personal con Jesús. En medio, dice la palabra, de la multitud. Él tiene un encuentro personal. Jesús se hace un tiempo, escucha su necesidad y Jesús responde ante la necesidad de Jairo. Pero en medio de eso se acerca esta mujer. Y dice que tocó a Jesús en medio de la multitud.
y que Pedro le dijo, pero no puede ser que digas quién te tocó cuando estás rodeado de multitud que te están oprimiendo y apretando. Sin embargo, Jesús sabía que él había tenido un encuentro personal con esta mujer, porque ella estaba teniendo una necesidad y en medio de esa necesidad ella acudió a Jesús creyendo que Jesús era la solución para su vida. Y en medio de ese tiempo de intimidad personal, ese encuentro rodeada de gente, ella tuvo un encuentro personal y fue sana. También lo que me llama la atención es que esta mujer dice que cuando Jesús pregunta, esta mujer responde en medio de todo el público y cuenta lo que ella le había pasado y lo que había recibido de Jesús. Pero cuando fue Jesús a sanar a la hija de Jairo, le pide y entra como con poquita gente, con 3 personas y sus padres. Y en medio de eso dice que la gente se burlaba por esta situación porque ya estaba muerta. Sin embargo, Jesús entra con ellos y les dice que la niña está dormida. Y entonces ahí se produce otro encuentro personal. Jesús sana a esta niña, la liberta, le da vida otra vez, la sana. Y en medio de eso les pide que esto quede entre ellos y que no lo compartan con el resto. Y me llamó la atención porque llegó en medio de la multitud, Jesús tiene tiempo para encontrarse con nosotros de forma intimidad, de una forma íntima. Los dos, Jairo y esta mujer, estaban necesitando algo de Jesús y fueron al encuentro con él. Y Jesús tuvo tiempo para encontrarse con ellos, en medio de estar rodeado de gente y seguramente de estar escuchando otras cosas. Sin embargo, Jesús tuvo tiempo para estar con ellos. Y también quiero compartirte Mateo 6:6, que dice, pero tú cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Así tu Padre que ve lo que haces en secreto, te recompensará. Cuando nosotros también entramos en ese tiempo de intimidad, entramos y cerramos nuestras puertas y nos abocamos, entramos a ese cuarto de oración y nos abocamos a tener un tiempo de intimidad, también Dios nos escucha y también Él ve que nosotros tenemos necesidad y Él, ante esa intimidad, Él acude a nuestra necesidad. Qué bueno es saber que podemos estar rodeados de personas, pero podemos tener un encuentro con Jesús. Podemos entrar en nuestro cuarto de oración, sea cual fuera. Yo siempre te cuento que mi cuarto de oración es, uno es el baño. Y en ese tiempo de entrar ahí puedo estar con Dios, sea cual sea. Si vos estás rodeado de multitud o entrás en ese cuarto de oración y cerrás la puerta y estás vos solo con Jesús, sabe que Él va a ir al encuentro con vos. Pero somos nosotros que tenemos que accionar esta parte. Ir nosotros a ese encuentro con Jesús. Y esto es personal. Aunque estemos rodeados, podemos hacerlo. Y podemos entrar en ese tiempo de intimidad personal con Dios. ¿Cuánto hace que no tenés un encuentro personal o de intimidad con Dios? Hoy lo tuviste, hoy lo vas a tener. Pasaron días y no lo has tenido y solamente escuchás lo que otros hablan y dicen con Dios o de Dios, o has tenido un tiempo de estar a solas con Él, aún rodeado de gente o aún entrando en ese cuarto de intimidad. Y en este tiempo, en esta semana de ayuno, queremos invitarte y queremos animarte a que puedas tener esta vida de intimidad con Dios. Acordate que cada uno de nosotros somos parte de la amada de Dios, la iglesia, la novia, con quien Él va a venir y va a casarse. Y también tenemos esta parte de que somos los amigos del novio. Y como amigos del novio necesitamos estar estrechamente, muy cercanos a Él para escuchar su voz. En medio de la multitud o en lo privado, necesitamos escuchar la voz de Dios y escuchar lo que Dios tiene para decirnos. Tuvimos una semana de oración donde
fue Cristo en nosotros, y tuvimos la segunda semana que hablamos del arrepentimiento, la tercera semana la dedicamos a la oración, la cuarta semana la dedicamos a la adoración, y esta semana la vamos a dedicar a tener un tiempo de intimidad. Fíjate que sea cual sea la forma, Jesús te está esperando, nos está esperando y quiere hablarnos a nuestro corazón. Así que te animamos y te animo a que hoy puedas tomar este tiempo, pero que todos los días de esta semana puedas buscar a Dios. Y no como solamente con esta meta, sino que sumes los otros enfoques de las otras semanas para poder seguir creciendo y poder ir más profundo en nuestra relación con Jesús. Vamos a tener un momento de oración. Jesús, te damos gracias por este tiempo de ayuno, por este tiempo de oración que podemos tener como iglesia. Y de verdad anhelamos un avivamiento en nuestras vidas, anhelamos un avivamiento en medio de la iglesia. Qué hermoso es acercarnos a vos y saber que podemos estar rodeados de personas, pero podemos tener un encuentro personal con vos. Y esto es personal para vos. Y que pueda ser personal para nosotros, que anhelemos cada uno de nosotros, tener este tiempo de intimidad, este tiempo de amistad estrecha con vos. Te amamos, Jesús, te amamos, Espíritu Santo, te pedimos que este sea un tiempo donde avives el fuego que está en medio de nosotros, que no nos quedemos como esas brasas separadas, sino que realmente podamos juntarnos como iglesia y avivar el fuego que hay, para que vos desciendas y produzcas en medio nuestro un avivamiento. Te amamos y te anhelamos. Te bendecimos, Jesús, te bendecimos, Jesús. Te bendecimos, exaltamos tu nombre y damos toda la gloria a tu nombre. Amén, amén. Querido hermano, tengas una hermosa y bendecida semana profunda en Jesús, un encuentro personal. Dios te bendiga.